queremos transmitir esta idea. Y nos juntamos tres hueones que han tenido ese común. ¿Cuál es el común? Tratar de transmitir conocimiento, ayudar. Y tantas veces nos encontramos hablando de cosas en las que no podemos profundizar que dijimos, vamos a hacer un podcast. Como que no lo ¿Cómo? sabemos, como que hablamos sin saber, pues, ¿cachai? Y así exploramos cualquier dinámica. Sí, se nota mucho en la risa porque la pasamos bien con este programa, pues, se está pasando bien. Y yo creo que el último capítulo fue una muestra de pasarla bien con la experiencia que hemos tenido en nuestros trabajos. ¿Cómo la pasaron con Francisco? Bueno, divertido, divertido. Muy agradable, Panchito, lo pasamos muy bien. Así que, nada, Estuvo ahí bien salieron entretenida la varias ideas buenas. conversación. Se dio un tema que creo que es relevante, que nos gusta un poco a todos. Por ahí de uno que sabemos algo, tal vez era el capítulo en el que menos hablábamos sin saber, igual siempre desde un punto de vista medio amateur, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Pasamos por varios temas, salieron buenos temas interesantes, dinámicos. A mí me gustó. A mí me gusta eso, que en cada conversación como que ramificamos harto el tema y tocamos harto aspectos. Sí. Y ahí surgió un aspecto bien entretenido, que lo hemos comentado en otras charlas, no tanto en profundidad como en la última, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y creo que ese es el tema de moda, ¿ah? Hicimos una pincelada, es que es inevitable el tema de la inteligencia artificial, es como cuando salió Internet, no sé, yo obviamente estaba muy chiquitito cuando salió Internet, o no sé, cuando empezaron a salir estos teléfonos que podía ir, no sé, transmitir algo por Bluetooth o algo por el estilo, se genera toda esta como revolución de que todo el mundo quiere probar esto, que es nuevo, en muchos aspectos, no sé si se han fijado que por ejemplo, el rubro automotor, que ahí Gastón está más ligado, Pero sale una funcionalidad nueva en vehículo. y para que tú lo tengas, tú te compraste, no sé, hace muy poco tiempo un auto, entonces tienes que esperar para comprarte otro auto. No muchas veces puedes instalar esta nueva funcionalidad en tu dispositivo nuevo, etcétera. Entonces, a diferencia con la inteligencia artificial, que esto apareció y ya lo tenemos en las manos todos, entonces es mucho más fácil poder utilizarlo, digerirlo. Y vos sabés qué me pasa en base a lo que vos decías recién, ¿no? Que vos decías la llegada de internet o todo. Yo veo dos cosas. Una, que tenés una gente que está como detrás del auge, ¿no? De quiero aprender de esta nueva herramienta, quiero ocuparla. Pero también tenés esa resistencia al cambio de la gente que te dice no, porque al final ahora la gente anda como tonta, entra en la inteligencia artificial, ya no piensan, sacan todo ahí. Entonces, Sí, te recuerda cuando a la tele le decían la caja boba, ¿viste? Entonces, no, que la caja boba, que te lava la cabeza, que el Instagram, que la gente va caminando por la calle y va metida en la pantalla. También se dio un poco eso. Hay gente que es como detractora de esta tecnología, como que le asusta más de lo que el beneficio que le ve. Sí, lo que pasa es que es muy nueva y hay que compartir mucho, creo yo, para poder no, probar sus funcionalidades. Y además, como le decía hoy más temprano Jorgito, y además hicieron películas como Terminator, entonces, después que vos ves Terminator, te hablan de inteligencia artificial, claro, y vos decís, esto no es una buena idea, yo lo vi en una película, trabajaba Schwarzenegger en la película, esto no puede ser una buena idea. Sí, pero tiene este factor que es muy inmediato. A mí me vuela la cabeza. Bueno, lo dije en el capítulo anterior, pero me llama mucho la atención que tú podés preguntarle cualquier cosa y la respuesta es inmediata, es precisa, muchas veces te da fuentes de información. Yo la ocupo mucho. Yo la verdad es no, que la tengo como copiloto bastante. La velocidad piloto, ¿estás haciendo de... publicidad? No, 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 no. No, si me hago publicidad yo mismo. yo la Pero verdad yo que sé lo que que más hiciste una. ocupo es el tiempo que te ahorra. Sí, Yo claro. ayer tenía que firmar un contrato. El contrato me lo habían mandado por correo, ya lo leí todo, pero cuando lo fui a firmar dije, ¿cómo sé que este es el mismo contrato que me leí todo por correo? Me cambiaste una cláusula, algo y muero. Le saqué Claro. 5 fotos, ya se lo había subido antes yo al contrato al ChatGPT. Le saqué 5 fotos y le dije que me compare lo de la foto con el contrato. Me dijo, es lo mismo. Listo, perfecto, firmo. El Oye, tiempo que me pero ahorré ahí, ustedes se han preguntado, te ahorraste muchísimo tiempo, pero ustedes se han preguntado eh, la información que le entregamos a ChatGPT. O sea, por ejemplo, tú le entregaste un contrato, que es un documento como súper interno, íntimo, confidencial, por decirlo de alguna forma. Es complicado eso, porque de alguna forma igual estamos compartiendo nuestra capacidad de análisis, nuestras preguntas, el cómo vemos las cosas. Yo Está, creo está que, complicado. yo creo que esa es la clave y la combinación,
Porque todos nosotros pensamos de cierto modo y a la vez que le estamos escribiendo, por ejemplo, yo soy más fan de ChatGPT, pero por una cuestión de costumbre, se me ha Ya. vuelto costumbre Fue ChatGPT. el primero. Y fue el primero. Ok. Entonces empecé, de hecho, creo que me viene conociendo de hace tiempo y es un poco la mirada de la colaboración. Porque él entiende de cierto modo cómo pienso, de qué cosas le estoy pasando. Porque al Te final el habla en ¿Cuáles bla son las modelo cosas bla. que te importan? exacto. Y el modelo que le estás construyendo, cuando le solicitas algo, no lo inventa él. En el fondo se lo estás integrando tú cuando estás conversando con él. Claro, porque Entonces, tiene una memoria. exactamente. Y él Entonces, conoce, incluso yo creo que debe conocer las palabras que ocupo normalmente, cuando le escribo o le solicito algo. Yo creo que ahí está lo loco. Uno de los locos es el tiempo en el que responde algo y lo otro es que me da miedo a mí, y debo ser sincero, es cómo me está conociendo cada vez que le entrego información para solicitarle algo o que haga un análisis. ¿pero te da Incluso miedo ¿Cómo literal cosas haces por para...? lo que puede hacer la tecnología teniendo tu información o lo que puede hacer alguien con esa información si es que tiene acceso? yo creo que ambas, porque al final, si este loco que le digo yo, este ChatGPT se convierte en algún momento en Skynet, finalmente va a tener todos los antecedentes de mucha gente, debe saber mucho. El otro día, por ejemplo, y ahí confieso yo, mi papá me mandó unos exámenes médicos y se los pasé. Y le dije, analiza esto, ¿qué puede ser? Claro, y llegó y se lo pasé de ansioso solamente, porque en realidad Sí, obvio. que no Como le la crea clásica tanto a lo búsqueda que de diga, Google. como la clásica búsqueda de Google, exactamente. Y fue bien asertivo después cuando lo comparaba ahí con el diagnóstico del médico, pero además, después dije, chuta, le estoy pasando información médica de mi viejo, po". Entonces, También. claro, ahí me da miedo de eso, me da miedo de qué tanta información puede llegar a tener, cómo se puede filtrar esa información y quién la puede utilizar. Incluso él Lo mismo, que o pasa ella es misma, que no sé Sí. qué inteligencia artificial. vos decías algo bueno, Jorge, que es la colaboración que se genera con esto. Yo me pasé al otro extremo. Yo dije, la verdad que en esta humanidad yo soy irrelevante, así que mi información me da lo mismo y yo le di acceso a todo mi A todo. correo, a todo mi WhatsApp, a todo mi Instagram. Inclusive le descargué conversaciones para que las lea. Y en base a eso, le pedí que socialice como yo socializo. Entonces, el otro día me reía solo porque le pedí que me generara una imagen y me dijo, listo, te la envío, la ves y te morís. Y yo digo, esa expresión es mía. El chat GPT que te diga, Sí, la claro. ves y te morís. Ah, Pero Sí, cómo te claro. incorpora todo, ¿entendés? Es espectacular. Ahora, claro, le Sí. preguntá por mí, sabe todo, hasta lo que comí, olvídate. Yo creo que está súper bueno eso nombraste una palabra súper buena que es la colaboración. Yo creo que para poder sacarle el jugo a esto, como es tan nuevo, tenemos que colaborar entre nosotros, tenemos que tratar de conectar. Y en este capítulo traemos a una persona que hizo eso a nivel latinoamericano, se encargó de liderar un proceso que conectó a muchas personas en Latam, más de 2.800 personas, ahí tengo el número más muchas. aceptado. Mucha gente a nivel virtual, él es Oscar Caicedo, que se va a conectar con nosotros, profesor también de la Universidad de los Andes de Colombia. Tiene ahí un background bien interesante en lo que es proceso, inteligencia Fundador de artificial. Skynet. Exacto, fundador de Skynet, exactamente. ¿Te Lo imaginas? trajimos porque, claro, dijimos, mejor lo tenemos acá y nos hacemos amigos de él en vez Seamos de, en amigos vez de de tenerlo ahora. como esto. Sí, seamos de él amigo ahora. Es que es inevitable, están todos probando cosas. Están todos probando cosas. Hay muchas cosas hoy día que todavía no están, que no se han desarrollado, yo creo que por tiempo, por prioridades, por no sé. Pero hay tanto que desarrollar en este ámbito para poder resolver tantas cosas que sí o sí tenemos que hablar con alguien que algo sepa de esto. Y bien, justo se nos unió Oscar Caicedo. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. La Oscar. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? Todo muy Tremendo, bien, ¿y está tú? tremendo. Bien, gracias. Qué bueno, justo te estábamos presentando como el fundador de Skynet, decía Gastón. Espero que no, espero que no. Espero Ahí involuntariamente no ya. llegar a eso. Oye, Oscar, bienvenido. Estábamos conversando, bueno, el capítulo anterior recibimos a Francisco Echeverría, que él tiene como un background muy bueno en innovación. Ha pasado por varias empresas bien, bien, bien grandes. Y dentro de la conversación de innovación y de cómo se desarrollan los procesos, es inevitable que salga la conversación con la inteligencia artificial. Y este podcast tiene como el objetivo social, por decirlo de alguna forma, de acercar temas que nosotros realmente no conocemos al 100%, como por ejemplo en este caso es la inteligencia artificial,
y hablar con gente que sí sabe o que ya está mucho más empapada, que ya lleva muchos años desarrollando este tema. Entonces, por eso que te quisimos invitar, Oscar. Te damos la bienvenida. Mi nombre es Oscar Gracias. Vergara. Nos acompaña también Jorge Padilla y Gastón Feijó. Son tres emprendedores que decidimos juntarnos a conversar y hilar un poco más en profundidad ciertos temas. Así que, Oscar, te invito a presentarte. Obviamente nosotros ya hablamos un poco de ti, pero te invitamos a presentarte personalmente tú con la gente que nos ve. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Oscar Caicedo. Soy el fundador de Colectidea. Colectidea es un software de gestión de innovación. De eso ya podemos hablar un poquito más adelante. De formación soy ingeniero industrial. También tengo una maestría en ingeniería industrial, sino que la enfoqué un poco hacia innovación y un poco de sostenibilidad, que es un tema que también tiene mucho que ver con innovación en estos tiempos. Y nada, apasionado por aprender, me encanta hacer cursos, me encanta leer, entonces también me certifiqué como hice un programa profesional en inteligencia artificial, otro en ingeniería, en ciencia de datos y también tengo una certificación en Lean Six Sigma, que es muy aplicada a mejora de procesos. Buenísimo, Oscar, bienvenido. Oye, ¿Dónde Oscar, estás, Oscar? eso te iba a preguntar. ¿Dónde estás hoy día localizado? En Bogotá, Colombia. Ah, estamos Bogotá. cerca ¿Cómo está entonces. Bogotá? Sí, está aquí haciendo un clima súper extraño. Un Bogotá rato, siendo Como, Bogotá. sí, exactamente. es como Tropiconcio, ¿no? Bogotá es como Tropiconcio, ¿no? Como Sí, es equivalente. como, es como en Chile Concepción. Sí, en la mañana hay lluvia, en la tarde hay un sol increíble Ujú. Y en la noche y vuelve a ya en la llover. noche hace mucho frío. O sea, Exacto. Nosotros, la inteligencia artificial llega hasta el clima en Colombia. Hasta ahí te puede ayudar. Después, Exacto. lo otro Exactamente. te dice, manejate vos, que sea lo que Dios quiera. nosotros Exactamente. tenemos bastante historia en Bogotá y en Colombia, porque somos justamente ex compañeros de trabajo y que nos tocó viajar mucho por Colombia, pero eso es para otro capítulo, eso para otro capítulo. Después te comentamos ahí nuestras andanzas por allá. Un Oigan, capítulo yo, si que me se permiten, transmita después de las 12 de la noche. no, seguramente no se va a publicar. Eh, algunas preguntas, Oscar. Déjenme partir a mí. Que estoy de preguntador últimamente. En los últimos capítulos estoy preguntando más, Oscar. Y Estás una de las curioso, primeras sí. sí, una de las primeras preguntas que me surgen y que voy a tratar de hablar más lento porque los chilenos hablamos muy rápido, es el hecho de que algo tan nuevo como la inteligencia artificial, que de hecho lo estábamos comparando con Oscar, que hizo una introducción que hablaba un poco de la aparición del Internet, después habló un poco de estos teléfonos un poquito más inteligentes que transmitíamos por infrarrojo, Oscar, ni siquiera por Bluetooth al Ni principio, siquiera por genera- Bluetooth. generaban bastante impacto, pero ¿cómo se obtiene este conocimiento? ¿Cómo alguien, porque este podcast que decimos Hablemos sin saber es porque yo también me creo experto o yo me creo experto en ChatGPT porque lo ocupo hace un año y medio, pero Mm. realmente no le estoy sacando provecho realmente a todo lo que hace. Entonces la pregunta es, ¿de dónde Oscar se interesa por la inteligencia artificial? ¿Desde cuándo se empieza a investigar de esto, a nutrirse de esto y logra crear ya un producto asociado a la inteligencia artificial? Pues la IA viene décadas atrás, ¿no? De pronto muchos empezamos a conocerla ahorita desde que salió ChatGPT hace 2 años y medio ya. Y de hecho yo tuve como la oportunidad de aprenderla antes de la era de ChatGPT. Entonces es un enfoque completamente diferente si tú quieres aprender ahorita que si querías aprender hace unos 5 o 6 años. ¿Sí? Porque la IA que yo aprendí es una IA que ahorita se le da el término como de IA clásica, ¿sí? O predictiva. ¿Sí? Sino que Mm. nosotros ahorita en el día a día le decimos IA y nos referimos a ChatGPT, a Gemini, a Claude, pero obviamos toda esa historia que existe detrás. Claro. Claro. En ese aprendizaje, llamémoslo prehistórico de IA, el enfoque es mucho hacia los datos. ¿Sí? Aquí en la IA moderna, llamémoslo así, tú te enfocas mucho en el prompt, ¿no? En el prompt, en el contexto, ¿sí? En lo que quieres que la IA te ayude a resolver. En la IA clásica uno se enfoca mucho en los datos que tiene. ¿Sí? Y no son datos ahorita como tenerlos en texto o en párrafos, sino son datos tipo Excel, ¿no? O sea, son columnas, millones de registros, tienes que aprender a determinar cuáles de esas columnas te ayudan a predecir otra columna que sería la del resultado, ¿cierto? Porque tú al final quieres decir, yo quiero que un modelo de IA o de Machine Learning te ayuden a hacer una predicción de algún valor,
o que te ayuden a clasificar. ¿Sí? Un ejemplo así súper clásico sería, por ejemplo, el filtro de spam de los correos. Ah, ¿Sí? ok. Que es un clasificador. Entonces, antes de que te llegue a ti tu correo, Google o el proveedor de correo que sea, corre ese filtro y dice, ¿es spam o no es spam? Entonces clasifica 0 o 1, ¿es o no es? ¿Sí? Y eso lo clasifica en base a otros parámetros que obtiene Exactamente. de otras fuentes. Exactamente. Uno de esos es, por ejemplo, el remitente. ¿Sí? Si es un remitente que ya ha tenido reportes de spam, pues probablemente este nuevo correo sea spam. Si contiene ciertas palabras como te ganaste la lotería o, ¿sí? O ciertos medicamentos que Pero O sea, es un vos, sistema de alguna otra forma no lo quiero, sí, voy a usar la palabra, pero es más tonto básicamente. Es como en base a ciertos pasos y parámetros que le doy yo como usuario, funciona y ya está. La IA nueva viene como a cambiar este paradigma y hacerlo un poco más, mucho más extenso, donde puedo analizar todas las fuentes de información. exacto, esos modelos anteriores, digamos lo que son muy buenos en una sola tarea. ¿Sí? O Ok. sea, el filtro de spam es excelente clasificando spam. Pero si le Claro. pones a claro, clasificar otra cosa, no lo va a hacer. ¿Sí? esos son Entonces, los primeros el pasos boom que se está entonces dando ahorita, de... Perdón, creo que mi audio entra como tarde cuando hablo, pero te preguntaba, Oscar, esos son los primeros pasos entonces de la AI, estos filtros de spam, todo es el primer lugar donde el común de los mortales puede ver la AI en acción. pues mira que ahorita yo creo que hay como una ruta de formación alterna, porque hoy es más fácil aprender la IA generativa que esta IA clásica. Mm, claro. Entonces uno podría es más bien arrancar por la generativa, ¿cierto? Y ustedes no sé si ya lo han explorado de tener esta IA generativa como asistente de aprendizaje también, Mm. ¿sí? Entonces tú le puedes cargar documentos, tú le puedes cargar documentación de la IA clásica y decirle, bueno, empieza a explicarme los conceptos paso a paso, ¿sí? O en la IA clásica también tocaba programar un montón, entonces lo mismo, la IA actual es excelente programando. Entonces tú le puedes decir, listo, intenté este código y no me funcionó, me sale un error, no entiendo qué está pasando, ayúdame a encontrar el error. Entonces, es un camino de formación diferente, porque como les digo, como yo lo aprendí, era entender qué es un dato, Y hoy cómo en se día, funciona. y hoy en día además tiene mucha menos fricción el aprender Exacto. cualquiera de estas cosas. O sea, hay plataformas gratuitas, hay lugares donde yo puedo instruirme. Bueno, YouTube yo siempre lo recomiendo muchísimo para la gente que quiere aprender cosas diferentes. Ujú. Eh, pero en tu caso cuando se hace la transición, tú comentabas, habías estudiado mucho, ¿tú habías aplicado esto de alguna otra forma en algo que hayas implementado a nivel, como llamas, de desarrollo activo? Algo que estuviese como live. Sí, pues de hecho, cuando yo aprendí era muy práctico todo. Sí, de hecho, el proyecto final tenías que sacar un nivel de predicción, si no estoy mal, era como el 80%, y si no lo lograbas, pues no te graduabas. Entonces te tocaba correr el modelo de IA, me da 50, revisar en qué la embarré, quito esto, Y quito lo cuando otro. apareció este ChatGPT y tú tuviste la capacidad de utilizarlo, ¿cómo fue la sensación del cambio? Porque La tiene que haber sido una locura. impresión. Tú lo acabas de Sí. decir. Hay un proceso de programación de este machine learning, por decirlo de una Ujú. forma, que requiere mucho tiempo. Ahora no, ahora es conectar y ya está. O sea, Exacto. No, fue una sensación como entre sorpresa y frustración también, porque lo aprendí de la manera difícil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Claro. algo que es muy fácil ahorita es el análisis de sentimientos, ¿sí? Coger un texto y decir, oye, esto es positivo, es negativo o es neutro. Ah, Antes identificarlo. tocaba correr mucho algoritmo, mucha cosa, probar, y ahora ChatGPT te lo clasifica súper facilísimo. Le pedís las red flags, te analiza un chat y te dice todo así con la velocidad. No es que lo haya hecho, me Exacto. contaron, pero sí, me contó un es una amigo. locura como, sí, es una locura cómo funciona hoy día el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo mencioné algo que ustedes lograron que a mí me pareció sorprendente cuando nosotros nos conocimos, Oscar, y empezamos a conversar, que es esta semana de la innovación, discúlpame si digo mal el nombre, pero es una Ujú. semana de la innovación donde se reunieron muchas personas y me imagino que uno de los temas centrales es la inteligencia artificial. ¿Cómo fue? Me gustaría que nos contaras un poco porque hoy día el tema de inteligencia artificial, yo siento, no sé, yo lo converso con gente que es cercana y como que no entiende mucho, sí, algunas fotos por WhatsApp y no sé qué,
o le pregunto un par de cosas. Pero ya cuando uno se reúne con más profesionales, con personas que están enfocadas 100% en esto, en poder desarrollar, me gustaría saber cómo fue para ti, qué es lo que pudieron lograr con este encuentro de innovación, que por lo que entiendo fueron más de 2.800 personas que Ujú. participaron en métrica. Hay muchas otras que no pudieron ser contadas, pero cuéntanos un poquito más de eso, Oscar. Pues esa semana la innovación fue principalmente porque el 21 de abril internacionalmente pues es el Día Internacional de la Innovación. Hace un año yo hice ciertas charlas y una de las charlas era como de IA aplicada a la gestión de innovación y como otras de, como de mis especialidades. Pero yo me puse a pensar también como qué cansón para la audiencia escucharme a mí dando 5 charlas. Entonces esta vez dije, bueno, existen personas que saben cosas complementarias a las mías, entonces pues hagámoslo más dinámico, ¿sí? Entonces yo tenía como una comunidad pequeña en WhatsApp eh, y nada, pues ahí les dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la semana de innovación? ¿Será que damos charlas? ¿Cómo qué? ¿Qué hay para hacer? Mejor dicho. Y ahí empezaron a salir, no, yo doy una charla sobre este tema, yo doy una charla sobre este otro. Yo dije, bueno, con que sean 10 estoy más que contento. Me dio por publicarlo en LinkedIn y se volvió viral. Entonces, de pasar de 10, llegamos a tener 63 charlas, o sea, estuvimos literal la semana de 63. la innovación, ¿sí? Era de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a viernes, inclusive era tanta la demanda que abrimos un espacio el sábado hasta mediodía. Qué Entonces, para bueno. mí, pues, uno, fue súper interesante porque obviamente yo estuve ahí al pie del cañón escuchándome todas las charlas. Además, yo era el que estaba haciendo como el streaming, entonces no me podía, no me podía desconectar tampoco. Y nada, o sea, fue supremamente interesante y supremamente variado. O sea, sí hubo obviamente un tema de IA súper fuerte, pero también como temas muy diversos, muy variados. Entonces fue súper interesante esa experiencia. ¿Hay un nivel de adopción de IA que valga la pena hoy día? O sea, que vemos que está así, pero muy, 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 muy fuerte. En Latinoamérica al menos. ¿Como un día de las charlas, te refieres? O... No, 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 me pregunto dentro de la cantidad de personas que estuvieron en contacto por la misma situación. ¿Cómo ves tú como la adopción de la IA a nivel latinoamericano? Porque entiendo que fueron muchos países los que se sumaron. Sí, pues mira que muchas de las charlas como que ya eran como un poco temas un poco avanzados, ¿sí? Porque ya hablábamos como de casos específicos. Entonces había una de IA aplicada a educación, otra aplicada en salud, una de las charlas que yo di era aplicada al proceso de innovación, pero había gente que estaba hasta ahora empezando, como, bueno, y que nos preguntaban dentro de la misma sección de preguntas al final de las charlas, como por dónde arrancar, cuál sería como la ruta óptima, ¿sí? Entonces creo que sí hay como una brecha, ¿sí? De hacer O sea, como un camino un poco más amigable para al aprender final sobre ella. se convirtió el evento en una forma de obtener información respecto a algo que causaba curiosidad, algo de ese tipo. Y ahí en esa línea de la curiosidad, pensando en ti como Oscar Caicedo, ¿qué has podido desarrollar a nivel de proyectos con inteligencia artificial? ¿Hay algo tangible, algo que está agregando valor dentro de tus proyectos, no sé, de manera comunitaria o en alguna Ujú. empresa? Sí, pues justamente es mi emprendimiento, Colectividad, que Colectividad básicamente es como la respuesta a estos software de gestión de innovación pues, estadounidenses, europeos. En algún momento, pues cuando trabajé para una empresa petrolera, la más grande acá de Colombia, estábamos evaluando comprar un software de esos, ¿sí? Y el más barato era $50.000. Tan Eran solo, SaaS. el, tan En solo algún la momento llegó parametrización. un SaaS a nosotros también, cuando trabajábamos me llegaron a ofrecer uno, me acuerdo. Exacto, entonces nada, en su momento yo dije, no, pues las empresas las más pequeñas, las pymes, pues son las que más necesitan innovar. De pronto no son como tan conscientes de que deben innovar, eso es algo que he aprendido en este tiempo, Pero son las que más lo pero dije, no, necesitan. son las que más lo necesitan. Entonces dije, no, tiene que haber una solución más accesible que este software de $50.000. Entonces dije, no, vamos a crear un software de gestión de innovación que sea como pagar un Netflix, que sea algo muy accesible, que esté Ah, dentro del muy presupuesto. suscripción. Exactamente.
Y ahí, dentro de ese software, es donde ya hemos incluido tanto modelos de la IA, llamémoslo clásica, como de la IA generativa. ¿Sí? Entonces, uno de los que ha sido como más popular es el generador de ideas. Entonces, si tú Ok. dentro de la aplicación defines un reto de innovación, ¿cierto? Que el propósito inicial, pues, es invitar a tus colaboradores, ¿no? A las personas que trabajan para ti, o si quieres incluir algún cliente, algún proveedor, pues bienvenidos y ahí podemos crear ideas. Pero hay escenarios donde la empresa, por ejemplo, es muy pequeña, ¿sí? Y recibió como 3 ideas, 5 ideas, ¿sí? Entonces ahí la IA puede darle como ese impulso de generarte otras 5, otras 10 ideas y tener una visión como más integral de cómo resolver ese reto. ¿Y qué tal ha ido eso? ¿Qué tal ha sido, cómo decirlo, la inversión de esta idea de producto con IA en el mercado? ¿Estás hoy día en Colombia? ¿Estás partiendo de ahí? ¿Qué tantos clientes tienes? ¿Qué tantas ideas han generado? A mí me lo encuentro fascinante. Me recordó muchos concursos internos de compañías que he pertenecido donde justamente buscaban que los mismos equipos generasen ideas. O sea, esto es como un tutor que te va ayudando y te va generando o multiplicando la idea incluso. ¿Qué tal te ha ido con eso? Bien, pues ahorita estamos haciendo pilotos con 10 empresas y nada, o sea, esa funcionalidad como que gusta un montón. ¿Sí? Pero ¿Sí? entonces el enfoque que yo le doy es no tratar de reemplazar esta ideación, Claro. o sea, no desplazar a la persona, sino que sea complementario. ¿Sí? Igual la priorización de las ideas las da las personas finalmente. O sea, tú pones una idea y finalmente las personas son las que votan, le dan like, Sí, dislike a claro. la idea, colocan argumentos a favor, argumentos en contra. Entonces al final no importa quién la propuso. De hecho, en la plataforma no se puede saber. ¿Sí? No te dice Ah, generar mira. con IA porque eso puede generar un sesgo, ¿no? Hay gente que dirá, no, si es generada con IA, entonces es la idea más fabulosa de esta vida. Ah, claro. O O, habrá otros o- escépticos que dirán, no, la idea es malísima porque nada me va a superar a mí como humano generando ideas. Oscar, ahí tocaste una palabra que, que quiero que me ayudes a aplicar en el concepto de la AI, y es el tema de los sesgos. Porque la otra vez teníamos una charla con un amigo que, nada, charla el nombre del podcast, Hablemos sin saber, éramos dos personas jugando que sabemos algo, y entonces él me decía, no, es que es terrible, porque si vos le preguntás cuáles son las zonas peligrosas, hay un sesgo, porque no toda la gente que había es peligrosa, no sé qué, y yo le decía, yo siento que no es un sesgo, la IA lo que está haciendo es trabajar con un dato. Por ahí le falta ese filtro emocional moderno para pensar que no te sientas herido porque vivís en ese lugar, pero al final trabaja con un Mm. dato y te dice, el lugar más duro de la ciudad es este es el lugar donde más roban. Eh, entonces, ¿cómo es ese tema del sesgo de la AI? Porque inclusive yo que soy, entre comillas, usuario frecuente de ChatGPT, más de alguna vez te aparece la aclaración de que puede contener algún sesgo, eh, pero el sesgo que tiene no es infundamentado, no es porque se levantó racista la AI, es porque tiene datos por detrás. Entonces, ¿cómo separamos eso entre un sesgo, los datos? Pues mira que los sesgos siempre van a existir y eso existe tanto ahorita en la era de ChatGPT como en la era de la IA clásica. ¿Por qué se dan esos sesgos? Porque nosotros siempre consultamos información histórica creadas por nosotros los humanos y los humanos tenemos un montón de sesgos. ¿Sí? Entonces, la IA muchos. está heredando todos esos sesgos de nosotros. ¿Mm? Entonces, ahí viene todos estos procesos que se le hace, por ejemplo, a la IA generativa del postentrenamiento. Entonces, después de que se entrena la IA, toca empezar a minimizar esos sesgos. ¿Sí? Esto tiene Entonces, que ver, tiene que ver mucho con la información del RAG, ¿cierto? En parte sí. En parte, lo que te digo es la información que la IA leyó. ¿Sí? Porque recuerden que estos modelos no es que estén consultando en tiempo real, sino que literal los pusieron en la biblioteca y empezaron a leer libro, leer A libro, leer. leer libro, a leer, a leer, a leer, a leer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si, no sé, en muchos textos se mencionaba que los ejecutivos de las grandes empresas tienen que ser hombres, entonces pues la IA ya va a tener como ese sesgo de que solo los hombres van a tener cargos directivos. Entonces ya viene luego en ese post-entrenamiento a decirle, oiga, sé que usted leyó eso y lo leyó mucho en el pasado, pero usted no debería
si, por ejemplo, le alimentamos una hoja de vida, no debería seleccionar únicamente a los candidatos hombres. ¿Sí? Ok. Entonces ahí Pero viene mira, como de mira qué tratar bueno de minimizar. el ejemplo que tú das. A mí me gusta molestar, los chicos que me conocen saben que me gusta molestar, y soy tan pesado que además creo que puedo molestar a la AI. Entonces, a veces me pongo a molestarla como para ver a dónde me lleva, ¿no? Y la otra vez le pregunto, ¿cuáles son los 20 mejores futbolistas de la historia según la AI? Y me lanza su listado. Yo más allá de eso dije, vamos a molestarle. Le digo, qué curioso, entre los 20 mejores futbolistas no me pusiste ninguna mujer. Y ahí automáticamente Ajá. sale con, sí, muy buena tu observación. En la realidad, para definir esto me basé en ingresos generados, en cuánta gente lo conoce, y me salió jugando con una excusa, por Lo que decirlo de alguna pasa, forma, perfecta. lo que pasa es que es algo que comentó Oscar, que yo también lo he evidenciado harto en mis procesos internos que trato de mejorar con inteligencia artificial, etcétera, y es el contexto que tú le das de alguna otra forma a la inteligencia artificial, o también los límites que le tienes que entregar para que no vaya más allá y ocurra esto de las alucinaciones que yo le comentaba el otro día a Jorge. Jorge me decía, pero ¿cómo alucina? Pero sí, claro, alucina porque se pone creativa, se pone a pensar un poco de más, quiere ayudarte un poco más adelante y te entrega información que no era relevante y que, al contrario, daña tu experimento. Y en ese sentido, yo quería como ahondar un poco más en el boom, en este como Gold Rush que ocurrió, o que está ocurriendo en este minuto, que es como, en algún minuto la fiebre del oro, estuvieron todos corriendo a sacar oro y a ganarse y a llenarse de plata y a aprovecharse de la situación. En este momento está ocurriendo algo muy similar con la inteligencia artificial. Eh, Se promete mucho, se puede cumplir poco por ahora, también por estos temas técnicos que están muy ligados al tema en particular. Pero, ¿cómo has visto tú, Oscar, que no es que tú seas el experto de IVA, porque yo creo que hoy día no hay ningún experto realmente que uno pueda decir, no, este compadre sabe de IA y está, pero forradísimo en información, porque es algo realmente nuevo, que se está constantemente descubriendo. Pero desde tu posición, que a diferencia de nosotros, tú estás inmerso en esto, estás desarrollando productos con inteligencia artificial, eh, has hecho, no sé, estas semanas de la innovación que tienen mucha relación también con inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido para ti como aborigen que ha aparecido con temas de inteligencia artificial con tanta gente que habla de la inteligencia artificial y son todos expertos y todos tienen la solución para conseguirte 5.000 clientes nuevos? Sí, no, de hecho yo soy muy, muy escéptico cuando mucha gente hace como esas promesas maravillosas de, no, que con IA vamos a duplicar las ventas de la noche a la mañana. Porque uno dice, no, pues si usted logra duplicar las ventas, pues nombrémoslo ministro de Economía y pues duplique el PIB del país, ¿no? ¿Cierto? Claro. Pues si esa es su promesa de valor, pues pongámoslo en un cargo donde se maximice. He escuchado a otros decir, no, en estos procesos de innovación, no, vamos a innovar a 10x, a 20x, ¿sí? Y algo que yo he descubierto, sobre todo en este tema de innovación, es que no se trata de ir más rápido, de ir a 10x, sino de poder profundizar mucho más, ¿sí? Porque uno cuando está innovando no trata como de resolver un problema, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si yo utilizo la IA no para acelerar, sino como para entender el problema en mayor profundidad, ¿sí? Mm. Tener profundidad, que la IA sea también un asistente de pensamiento, que me haga preguntas que yo no me había planteado sobre el problema. Y de hecho, ese es el enfoque que yo le doy dentro de Colectidea. Son asistentes que no te dan respuestas. Ninguno te va a decir, la solución a tu problema es esto. No, al revés, tú sales es con 5 preguntas más. Que tú O sales, sea, hablas con clientes, Oscar, verificas si es el problema o no. para ver si te entiendo, estás como yendo a la base de lo que se dice, no sé, un psicólogo, un coach, que no deberían resolverte el problema, sino ayudarte a que vos veas el camino y vos resuelvas el problema. Eso es lo que estás haciendo tú Exactamente, desde Colecta Idea. Es como, no estás exactamente. desafiando a la AI, estás haciendo que la AI te desafíe a ti o a tu equipo laboral. Es Me encanta, está exactamente. buenísimo. Porque tú innovando, tú no sabes. Así, tú tienes como dos cosas que no conoces. ¿Sí? El problema, tienes que entenderlo y profundizarlo. Y otra cosa que tienes que profundizar son las soluciones. ¿Sí? Y en ambas puedes utilizar la IA para que te ayude como a explorar esos caminos.
¿sí? Y no solo hacerlo, que eso es algo que también estoy como trabajando ahorita, y es el romper un poco el paradigma de que solo es una persona con la IA, ¿sí? O sea, ¿por qué no hacer esa exploración como en conjunto? O sea, que se recopilen esos Mm. datos de los chats individuales, ¿cierto? Y Claro. tengamos como una gran exploración Un chat del grupal, problema. básicamente. Un, Ujú, un comentario, Oscar. Yo creo que hemos eh, dicho varias palabras que me gustan bastante. Es, primero, colaboración. Efectivamente, el Colecta Idea está buscando colaborar entre IA y las personas. Y la otra, más que una palabra, fue una frase que me gusta mucho que dijiste, que de hecho Oscar la ocupa mucho en nuestras conversaciones habituales y la ha ocupado también en otros capítulos cuando hemos hablado de IA. Es que tú comentaste que la idea es que la IA no reemplaza a la persona. La idea es que la potencie. Entonces, cuando ujú, das el ejemplo de que te puede ayudar a investigar, te puede hacer 5 por qué, te puede realizar 5 preguntas de por qué y te va orientando, yo ujú. creo que ahí está la clave. De ahí tengo una pregunta que yo quería hacer, y pensando justamente en Gastón y Skynet, dentro de este conocimiento que ya has adquirido del IA, lo que has podido conocer en profundidad de ella o él, ¿te da algo miedo? Hasta el momento no. O sea, siempre y cuando el sistema se mantenga como que responde a tu solicitud, para mí está bien. O sea, yo le pido, tú me respondes. Lo que sí me daría miedo sería que empezara a correr en automático y sola, ¿sí? Uno no sabe qué clases de pensamientos lleguen a atravesarse ahí y sobre todo ahorita que está de moda también el tema de los agentes de IA, ¿no? O sea, si ya les estamos dando la capacidad de tomar acciones, ¿sí? Si le damos acceso a nuestro correo, entonces no queremos que la IA esté pensando sola y que pueda enviar un correo a nombre mío, ¿sí? Claro, Entonces siempre Y como que y ahí donde viene como muy fuerte la parte de parametrización, de poder entrenarla. ujú, exactamente, y siempre hay un concepto muy interesante que es tener el human in the loop, o sea, siempre la persona como en control. Entonces, listo, te doy acceso al correo, pero redactas y me lo dejas en borradores, yo claro. reviso y yo envío. Yo soy el que da el último clic o la última acción. Porque la verdad que siguiendo la línea de lo que decía Jorge, yo siento que hoy tenemos como dos miedos, ¿no? Y un poco como decía Jorge, que yo juego con eso, tenemos el miedo de un Skynet, viste, que se nos revele la inteligencia artificial y empieza a hacer privarnos de libertad, matarnos, lo que sea, para eficientar la vida humana. Eh, pero también hay otro miedo que por ahí es mucho más popular y tangible, que es el va a reemplazar al humano en su trabajo. Y sin ir más lejos, yo ayer, hoy se lo contaba a los chicos cuando hablamos en esto, fui a una escribanía a firmar unos documentos y como yo ya le había subido el documento al ChatGPT, cuando llegué al lugar lo que hice es le subí un par de imágenes para que me los compare con el documento original, para saber que estoy firmando lo mismo que había leído. Y la señora de la notaría viene y me dice, no puede sacar foto. Entonces le mostré y le digo, no, mire, no es que estoy sacándole foto, le estoy mandando el documento. Y me dice, ay, la inteligencia artificial, nos quieren reemplazar con eso. Y yo como para calmarla en el momento improvisé y le dije, es lo mismo que pasó con Google y la gente que en vez de ir al médico buscaba por Google los síntomas y decía, me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿qué es? Le digo, me dice, bueno, pero así mucha gente se empezó a automedicar. Y yo para seguirla mitad Claro. en serio, mitad en chiste, le dije, bueno, y esa gente al final le terminó dando más trabajo a un médico porque se automedicó mal y terminó en el médico. Le dije, así que no se preocupe que quien crea que puede reemplazar a un escribano con la inteligencia artificial va a terminar sentado en su escritorio seguro. Pero la realidad es que más allá del chiste y la dinámica que le decía, hay un miedo latente por cuántos trabajos se puede consumir la AI. Desde el punto que te puede redactar documentos, o leer documentos a una velocidad única, te puede juntar información. Entonces, si yo soy un temerario de estos y te digo, pero Oscar, vos estás trabajando con esta fuente que lo único que viene a hacer es quitar empleo, ¿cómo me calmás? O no me calmás y me decís, y sí, cagaste. No, pues yo te diría que eso pasa en todas las revoluciones, ¿no? O sea, tal cual tú lo dijiste, pasó con Google, pasó cuando se inventó el motor a combustión, también hubo una revolución química, de la electricidad, mejor dicho, todo eso siempre ha pasado, sino que esta vez está pasando como muy rápido, más rápido de lo que había pasado antes. Entonces,
no creo que uno se vaya a quedar sin trabajo, pero el trabajo no va a ser el mismo que uno está acostumbrado. O sea, hay que tener como la adaptabilidad de poder tener de pronto caminos alternos en los que uno se pueda desempeñar, ¿sí? Y no verla como que es la IA o yo, sino venga, yo cómo la puedo utilizar y hacer mi trabajo mucho más rápido, ¿sí? Digamos en estos casos de notaría, decir, listo, esa persona que te atendió, bueno, ¿cómo la puedo utilizar para de pronto, si en esas notarías, no sé cómo será ya, pero acá en Colombia a veces son unas filas tremendas y el usuario tiene que esperar 3 horas. Entonces, ¿qué pasa si usamos IA para que la espera no sea de 3 horas, sino de 30 minutos? ¿Sí? Claro. Y a lo mejor había Sí. personas que ni siquiera querían ir a la notaría, pero como saben que ahora es de 30 minutos, entonces ahora sí Y no empiezan de a ir. 3 horas. Claro, perfecto. Exacto. Ujú. Sí, yo creo que lo que dice Oscar es clave en el sentido de que vamos a cambiar la forma de trabajar, o los trabajos van a cambiar. Mm. Porque claro, hoy día no sé, yo trabajo mucho con recepcionistas, en el sentido de que automatizamos el proceso de agendamiento. Ahí, comercial. Automatizamos todo el proceso de agendamiento, que es algo muy sencillo hoy día con inteligencia artificial. Pero ese tipo de trabajo, recepcionista y ese tipo de cosas, son trabajos que no es que vayan a desaparecer, pero el alcance de funciones que van a tener estos trabajos son más mínimas, son más, como decía Oscar, human in the loop, que es como estar supervisando, estar verificando que el sistema esté funcionando, que la planta de nuclear no se vaya al carajo porque se subió el calor de la turbina, etcétera. No sé, creo que efectivamente la innovación ahora viene en lo que nosotros vamos a emplear de nuestro tiempo, y por eso yo siempre hago como mención, creo que Jorge lo comentaba, que es utilizarla para nosotros desarrollar. Como ya no hay ningún límite de desarrollo. Si queremos hacer una aplicación, si queremos automatizar un correo, si queremos o hacer una empresa que funcione con la menor cantidad de gente posible, ya es mucho más probable de lo que era hace 6 meses atrás. Y yo creo que ese es el problema, que es la rapidez con la cual esto está avanzando. De hecho, este amigo nuestro, ¿cómo que se llama? Elon Musk, hizo un comentario en una entrevista que él creía que, no sé, 5 o 6 años más, 10 años más, íbamos a tener un ingreso universal. Ya ni siquiera vamos a necesitar un trabajo, vamos a tener un ingreso para poder subsistir y hacer otras cosas, pero nuestro, nuestro aporte no va a ser con trabajo, va a ser de otra forma. De acuerdo. Mm. Sí, de hecho hay una Y ahí serie muy pienso en Matrix. interesante. Digo, nuestro De hecho hay aporte va una a ser que serie en nos van a Netflix. licuar para alimentar a las máquinas. Mira que hay un escenario intermedio no tan Matrix de una serie que se llama Panteón. No sé si la han visto en Netflix. ¿Cómo se Panteón. llama? Ajá. Ah, ya. Panteón. Listo. Ahí A no hablaban verla. tanto Vamos a anotarlo. de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia subida. Y es que personas deciden digitalizar su cerebro y en ese proceso eh, ellos pueden trabajar pues 24/7. Entonces, en ese sistema económico, ellos terminan pagando más impuestos y van como subsidiando a los que no se han subido, a los que siguen en la tierra. Y como mucha gente se subió a Internet, pues también los temas de cambio climático se empezaron a revertir y se empezaron a solucionar muchas cosas. Es súper interesante esa serie. Te La voy fuiste a a ver. un... Es parecido, te fuiste a un universo paralelo Mm. donde se está trabajando a un nivel de productividad muy alto, donde genera mejores impuestos, mejores utilidades, mejor productividad. Ujú. Lo que pasa es que hoy día no es algo como muy lejano. O sea, sabemos ya que Neuralink, que es este dispositivo que se implanta en el cerebro, que es de Elon Musk también, eh, ¿cómo se llama? Se puede conectar a tu cerebro y gestionar cosas sin que tú, ni siquiera, de hecho, las pruebas iniciales es la sola intención de hacer la acción. Neuralink lo toma como una acción que ya tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, voy a mover el mouse. Pensaste que ibas a mover el mouse y el mouse ya se movió. Ah, Entonces, mira. esa conexión de alguna Ujú. forma de subir tu data, de Ujú. alguna forma ya está siendo realidad. Y si lo unes con otros conceptos como, por ejemplo, visualización de sueños y cosas así, ya estamos, pero podrido. Claro, olvídate de procrastinar ahí, con eso no alcanzaste. Ujú. No, No y además alcanzaste a pensar empezar a controlar todas tus emociones, porque en la primera discusión familiar pensás y cuando no quisiste hacer nada, ¡pum! Ya tu suegra cayó por un palazo en la cabeza. Ya se lo pegaste, ¿no? Solo lo habías pensado y Ese- ya le pegaste con el porque palo en la cabeza. hay que terminar hablando de la suegra en algún minuto.
Contexto Bueno, de Oye, que chiste, Eduardo. ¿qué cosa? Contexto de chiste, por favor, totalmente. Sí, siempre, siempre, siempre tiene que haber algún siempre, chiste. siempre. Ni siquiera tengo Oye, suegra, así y que a está bien el nivel, chiste. Ya la maté. oye, y a nivel educacional, Oscar, porque obviamente lo que ustedes dicen con la Semana de la Innovación tiene que ver con también promover conocimiento y empezar como a conectar de alguna otra forma. A nivel educativo, esto es una apreciación personal, por supuesto, tú no eres experto en educación ni nada por el estilo, pero a nivel de percepción personal, ¿cómo ves tú la adopción de la inteligencia artificial? Ahí sí que vamos a tener como superpoderes, por decirlo de alguna forma, para tener que educar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. O sea, es algo que tenemos que incluir sí o sí ya pronto para poder como hacernos cargo de lo que es educación, porque yo creo que a nivel latinoamericano estamos bastante al debe a nivel general, creo yo, a nivel Sí, no, personal. en ese aspecto sí, sí es una habilidad necesaria. Digamos, hace un tiempo se decía que todo niño debería aprender tanto inglés como programación, Mm, ¿cierto? Ahorita, más que programación, yo creo que de pronto va a ser reemplazado por el manejo de IA. Y sobre todo, más que ser el más productivo y demás, es también el tema de darle un uso adecuado. ¿Sí? O sea, no estaría bien que un niño pues use la IA para hacerle bullying a otro en el claro. colegio, ¿cierto? Pero sí estaría muy bien, no sé, tener la IA como un profesor con paciencia infinita. No, ven, es que no entiendo el problema, explícamelo de esta forma. No, tampoco entendí. Explícamelo de otra manera, utiliza otro lenguaje, explícamelo a través de un cuento, Ah, explícamelo a través de una canción, dame explícamelo a 20 través de lo que ejemplos. sea. Una cosa que un profesor no se la puedes pedir, ¿entendés? Dame 20 ejemplos para que entienda qué es esto. Te va a decir feliz, te lo da. Exactamente. Ujú. Buenísimo. Ahora, Entonces sí Oscar, se yo te hago vuelve un una pregunta. superpoder. ¿Cómo? Perdón, No, que no se te vuelve un escuché preguntar. superpoder. La IA para Sí, aprender. claro. Oscar, yo te quería preguntar porque, claro, al final, recién el otro Oscar, el que sabe mucho menos de AI, decía, para usarla en la educación, antes Jorge también planteaba desde el desarrollo económico, ser más productivos, pero al final, hoy por hoy, yo creo que hay como mucho, por decirlo de alguna forma, mucho curioso de la AI. Sin ir más lejos, yo la otra vez hablaba con mi papá es piloto jubilado ya, y tiene como una ansiedad de hablar de aviones, increíble. Y entonces la otra vez le dije, bajate el ChatGPT y ponete a conversar con una persona que posiblemente te supere en conocimiento, por decirlo de alguna forma, y como es mi papá, lo va a súper disfrutar, ¿entendés? De poder seguir como teniendo esas conversaciones. Porque cuando me viene a hablar a mí, yo no entiendo nada, ¿qué voy a entender yo de aviación? Pero bueno, siendo eso, digo, el común de los mortales usamos la inteligencia artificial para cosas muy cotidianas. Y hoy tenemos un término de moda cuando pensamos en el uso de la inteligencia artificial, que es el prompt. Más allá que por ahí nos puedas profundizar sobre qué es el prompt y cómo aplicarlo, mi primera pregunta es, ¿cuánto del contacto que yo tengo en la inteligencia artificial, o sea, qué porcentaje de peso tiene ese prompt? Ok, yo diría que el peso es bastante, pero también va a depender de la IA que utilices, ¿sí? Porque digamos hay unas como de uso general, como por ejemplo los modelos GPT-4o, Sí, ese sirve pensando como en el para tareas usuario generales. común Ok, que consume GPT, Gemini y no mucho más. ok. No, en ese caso el PROM es fundamental, ¿sí? Y yo siempre hago como la analogía de que toca explicarle como si fuera el practicante que acabó de llegar a la empresa. ¿Sí? O Mm. sea, él no sabe absolutamente nada de la empresa, recién llegó, entonces toca hacer con las tareas extremadamente claras, lo más claro que uno pueda, darle todo el contexto, entonces estamos trabajando en una empresa que hace esto, 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 nuestra competencia es esta, la tarea que yo necesito que hagas es explícitamente esta, la necesito en este formato, entonces entre más detalle en el PROM, mucho, mucho mejor. O sea, el PROM es una habilidad, de hecho. O sea, hace un tiempo se decía, no, que se iban a generar empleos de Prom Engineer, pero el Prom Claro. Engineer no es un cargo, es una habilidad. ¿Sí? Es una habilidad adicional que debemos tener todos. Perfecto. Y Es como una ahora habilidad sí, creativa. También, o sea, es como comunicacional, ¿no? creatividad, Comunicacional, creatividad yo y diría que lo mismo comunicación también. también. O sea, ¿qué tan claro eres tú hablando? Sí. Claro. Y ahora,
de nuevo, pensando en que nosotros sabemos poco y hay personas que por ahí quieran aprender esto y saben lo mismo o menos que nosotros. ¿Cómo, cómo explicás, o sea, cómo le enseñás a alguien con conocimiento nulo esto, cómo desarrollar un buen prompt? Porque yo veo en LinkedIn que está lleno de gente que te dicen, usa estos 5 prompts y como decías tú antes, y tu negocio crecerá por 10. Pero la realidad creo que la gracia no es que me pases un prompt armado, porque por ahí no es exactamente lo que yo quiero. El tema es Ujú. cómo aprendo a hacer un prompt eficiente, cómo genero estabilidad Sí. comunicacional con la AI. En el sabemos que es parte de lo que decimos, parte de lo que gesticulamos, el tono, los movimientos corporales, lo que componen un mensaje. En un prompt, ¿qué es lo que compone un buen prompt y cómo lo desarrollo? Bueno, pues como tú lo dijiste, o sea, más que tener como la biblioteca de prompts ya con todo solucionado, es más desarrollar esa habilidad. Y como les decía ahorita, es uno, tener súper claro cuál es la tarea, ¿sí? O por ejemplo, si no está completamente claro, uno decirle, mira, esto creo que es lo que quiero tener, hazme las preguntas para profundizar, ¿sí? Entonces uno ya va aprendiendo. Entonces para la próxima, pues yo ya no espero que él me pregunte, sino que yo ya soy como muy explícito en lo que le estoy diciendo, ¿sí? En LinkedIn uno también encuentra ya como fórmulas de un buen Sí. prompt. Las que yo utilizo es siempre definir un rol, ¿cierto? O sea, actúa como tal persona. O otra que me ha funcionado muy bien recientemente es decirle quién soy yo, ¿sí? Para que él se comunique, dado el rol que yo tengo o las actividades que estoy haciendo. Entonces, cualquiera de esas dos está supremamente bien. Igual en esto de prom, esto no está completamente inventado, esto no hay una guía definitiva, ni, sí, ni nada de eso. Eso es Esto sigue siendo mucha experimentar. exploración. Sí, exacto. Y con cada modelo que sale, salen nuevas también guías para hacer prom y recomendaciones o prácticas que antes eran buenas, de pronto ya nuevos modelos ya no son tan Fíjate que buenos. según yo, también desde el desconocimiento, pero los nuevos modelos preguntan más, justamente para ajustar el prompt. Como que siento que preguntan mucho más. O sea, puedes darle un contexto, que se pongan un rol y finalmente te siguen indagando, preguntando, dándole profundidad para que sea más asertivo todavía. Y creo que eso es lo que realmente ha evolucionado. Son mucho más asertivos y ya no se enredan tanto, quizás. Ya no se van a alucinar como decía Oscar, que hablábamos en un principio, que quizás se iban, como decimos en Chile, en una volada muy distinta. En Ujú. realidad no, se van acotando la respuesta y están siendo súper asertivos. Exacto. Sí, sí, entonces eso es fundamental. Cuando uno no conoce, que la IA te haga preguntas y tú refinas. Pero como les decía, darle un rol, especificarle la tarea, darle el formato en el que uno requiere el entregable, ¿cierto? O sea, quiero, si me va a generar, no sé, una carta, entonces la quiero súper detallada, en qué tono, la quiero formal, la quiero informal, quiero que utilice chistes, quiero que no utilice chistes, que utilice emojis, que no utilice emojis, ¿cierto? Todo ese formato. Y algo también importante es si uno ya tiene como referentes, si uno ya ha ejecutado esa tarea antes, pues darle los ejemplos, ¿sí? Entonces, mira, esos Sí. son un buen ejemplo de ya cómo se ha hecho antes, ¿sí? Entonces sería la fórmula, rol, la tarea, el formato. Bueno, me faltó el contexto, o sea, todo contexto bienvenido sea, entre más mejor. Sí, y además que estos modelos tienen algo que se llaman ventanas de contexto que son enormes, o sea, te puedes recibir en una solicitud 700.000 palabras, entonces ahí uno nunca se va a quedar corto. ¿Sí? Y eso cada vez se va aumentando mucho más. El contexto y ejemplos. Esa es lo que yo utilizo a nivel personal. Esto es Buenísimo. muy barato hoy día. O sea, el usar inteligencia artificial es súper económico a nivel de interacciones. Son centavos de Ujú, dólar que cuesta cada interacción con el modelo que utilicemos. Y de hecho, el más caro es ChatGPT, ujú. si mal no entiendo. Eh, perdón. ¿Cuáles son las cosas que hoy día la gente común y corriente como nosotros, que somos, no sé, emprendedores, que estamos desarrollando algún producto, algún negocio o cualquier cosa, cuáles son las cosas que hoy día ya están de alguna manera sacramentadas que tú me puedas decir, no, Oscar, esto sí o sí lo puedes hacer con inteligencia artificial? Para mí la respuesta es todo. Hoy día creo que todo se puede hacer con inteligencia artificial, pero obviamente hay un threshold de cosas que vamos a la segura, que aquí no vamos a tener problemas, no se nos va a volver loco el sistema, etcétera.
desde tu experiencia, pensando en toda la gente que ve este programa que no tiene tanta experiencia. De hecho, Jorge hizo una encuesta por LinkedIn y vimos que poca gente está como adoptándola con confianza. ¿Cuáles son las Ok. áreas de confianza donde yo puedo andar tranquilo con la inteligencia artificial? ¿Qué cosas puedo hacer tranquilo con la IA sin preocuparme como usuario promedio que no tengo tanto conocimiento de definir un flujo en H1N o en Make, no sé, lo que sea? ¿Cuáles son las cosas donde yo voy ya más tranquilo y esto sí o sí, Oscar Caicedo dijo que funcionaba y no voy ni a arrepentir? Yo creo que un uso que uno la asegura es por ejemplo, resumir cosas. ¿Sí? Si en el día a día tenemos que leer muchos artículos, muchas noticias, podemos pedirle, hazme un resumen con los puntos clave. ¿Sí? O a veces, a mí me gusta ya tengo como un prompt predefinido como de, listo, dime cuáles son los accionables, o sea, cuáles son como el resumen ejecutivo y qué cosas debo hacer Ya. yo. ¿Sí? A veces me aburre que me cuenten la historia y que el contexto y que cómo llegaron a eso. No, dime qué debo hacer yo, o sea, de esto, qué debo aprender yo y qué debo aplicar mañana. ¿Sí? Y cojo así, noticia, qué debo aplicar. ¿Sí? Ese es como uno de los más básicos y ahí vamos a la segura. Aprovecho como para decir uno que no sería como tan seguro y es usarla como buscador. O sea, si bien ha demostrado que, pues, Mm. que ya tiene la capacidad de buscar, uno siempre está con la probabilidad de la alucinación. ¿Sí? Y si uno no es experto en la materia, uno no puede detectar la alucinación. Entonces ahí estamos como arriesgándonos un poquito. O sea, puede ser que saque un buen resultado, pero ahí como que tenemos esa probabilidad de falla. Entonces, con el resumen estamos bien, con la traducción también lo mismo. Si encontramos un artículo o algo que nos interese que está en francés, podemos pedirle, genéramelo en Eso no español. era muy bueno al principio, no traducía muy bien. Ujú. Eso ha mejorado muchísimo. Bueno, de hecho, un muy buen dato para los que les gusta usar la inteligencia artificial, utilizarla en inglés mejora el resultado también. Exacto. Sí, y a nivel técnico, también uno puede ahorrar plata, porque estos sistemas se miden es por tokens. Y curiosamente, si uno coge el mismo texto en español y el mismo texto en español consume muchos más tokens que en inglés, Mira, mira, no cerca sabía de un eso. 30%. Pueden O, hacer o ustedes sea el, que el- el ensayo. el sistema al final, a ver si es como que tú le escribes en español y se lo está traduciendo a inglés para hablarlo en su idioma y después te devuelve en español, pero su idioma madre es el inglés, entonces una cosa así. Exactamente, porque mucha de la información con la que se ¿Verdad? entrenó, la gran mayoría está en inglés. Entonces llamémoslo que es como su método por defecto de pensamiento. ¿Sí? Entonces Para uno puede decirle, matemática, listo, para matemática Excel bueno, también es una fuente confiable, ¿o no? más o menos. Ahí sí depende del modelo. ¿Cómo? Entonces, si Corrige, uno corrige. quiere, si uno quiere temas de matemáticas, física, química, modelos ya razonadores, ¿sí? Que son la línea como que se llama O3, o ahorita ya salió el O4 mini, ¿sí? Entonces son modelos que son muy diferentes a los otros, ¿sí? Y de hecho esos son como más, también he notado que Avanzado. son más avanzados, están entrenados en información de matemática, biología, química, toda esta parte, y también son como fríos, o sea, muy calculadores. Es como, me pide solucionar este problema de física y te lo abordo y te hago A mí me pasa la con solución DeepSeek, y demás. que es el famoso O3, creo que le llaman Ujú. también, o R3, creo que es el nombre. Sí, Y el DeepSeek R1. no se da la vuelta de decirte, maravillosa tu idea. No, no le importa nada, te da la respuesta y se acabó. Exactamente. Enfocado en resultados 100%, no busca convencerte, agradarte, nada. Exactamente. Entonces ahí es donde uno debe seleccionar bien el modelo. Si uno quiere escribir una carta, entonces utilizar como GPT-4, o si uno quiere solucionar problemas de matemáticas físicas, entonces utilizar un modelo razonador, ya sea los de OpenAI o sea también DeepSeek R1. Ahí, Uy, siguiendo en esa línea, Oscar, y la última, porque te estoy matando, pero bueno, estoy aprovechando que te tengo acá y quiero aprender. Pero la última, de los más tradicionales, GPT, Gemini, yo sé que no es que haya uno que es mejor que el otro, cada uno como que tiene su especialidad o su talento diferenciador, y GPT además tiene la ventaja de haber sido como el primero en explotar comercialmente, entonces posiblemente es el que más usuarios tenga.
Es como Pero, el iPhone. y- claro, pero si yo le digo lo que te decía antes, yo le digo a mi papá, metete, generate un chat con la inteligencia artificial para tener charlas cotidianas con conocimiento por ahí más profundo de la aviación, pero sin ir a pedirle un cálculo de algo específico. ¿Qué, ¿Qué plataforma tú recomiendas hoy? ¿Cuál sientes que es como la más usuario la más usable para el cotidiano? Para el cotidiano, es que como cada semana van saliendo nuevos modelos, es difícil saberlo. Pero, digamos, algo súper interesante que yo incluí dentro de Colectividad es no irme por una IA, sino utilizarla todas. Entonces, Ah, mira, genial eso. Buenísimo. como les dije, se puede utilizar para generar ideas, pero como toda IA tiene sesgos y cada una se entrenó con información diferente, entonces OpenAI utilizó unos datos, Gemini utilizó otros, que digamos ahí sí Google tiene como la ventaja porque tiene acceso Google. a más información, ¿cierto? Lo mismo Llama, entonces yo dije, bueno, si cada uno tiene sus sesgos, ¿qué pasa cuando los combinamos? ¿Sí? Y eso en estadística lo que logra es anular los sesgos. Entonces yo digo, no utilicemos una, utilicemos todas las que podamos, ¿cierto? Sobre todo si estamos Perfecto. resolviendo algún problema, bueno, entonces preguntémosle a uno, preguntémosle a otro. ¿Sí? Lo que yo hice en la plataforma fue automatizarlo, es decir, quiero generar 20 ideas, entonces ahí internamente se hace como un sorteo, entonces tantas para OpenAI, tantas para Claude, tantas para DeepSeek, y se retornan las ideas y se combinan ya como en el pool de ideas que se necesitaba. ¿Sí? Entonces yo digo es Me más encantó. ensayar, o sea, no casarse con una, sino ir ensayándolas. Ir Está muy ensayándolas. bueno. Está muy bueno. Está buenísimo eso. Voy, Probarlas todas voy a, porque al ex- final del día todas tienen su plan gratuito, así que es más fácil. Exacto, exacto. voy a, ¿Sí? Hacer eso es clave. voy a exportar esa línea de pensamiento a mi vida amorosa. ¿Cómo así? Conocerlas a todas, no casarse con ninguna. Es lo que dijo Oscar. Oscar dijo, no casarse con ninguna, hay que conocerlas a todas. Me parece, no tengo Exacto. objeciones con esa línea de pensamiento. Feliz. Oye, y Vamos. hablando, y yo creo que no, siempre me gusta dejar la última pregunta que sea la más complicada también, en términos de análisis, creo. Eh, Todo el uso de estas tecnologías, de estos aparatos, nos vende un poco a cada uno de nosotros. O sea, sin lugar a dudas, cuando iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google en ChatGPT, algo estamos compartiendo de nuestros calendarios, si conectamos con el calendario, y hay información, o sea, la inteligencia artificial tiene la información de cuáles son mis reuniones y a qué horas son mis reuniones. Y en base a eso puede analizar en qué planes estoy yo, en qué proyectos estoy, etcétera. Más todo lo que le comparto, no sé, Gastón le comparte contratos, Jorge le comparte un Claro. resumen, etcétera. Entonces, como que tiene la capacidad de ir mapeándonos un poco. Y esto viene desde el Internet, desde que comenzó, que es la cantidad de puntos de contactos que tiene las grandes compañías para poder conectarse con nosotros, llámese Facebook, Meta, Instagram, etcétera. A nivel de seguridad, a nivel de la información que nosotros entregamos a estas inteligencias artificiales, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Qué es lo que tú puedes comentar y aconsejar a nivel de la información que entregamos a estos dispositivos, a estas plataformas, empresas, etcétera? Sí, de hecho hace poco salió un estudio donde se revisó cada día qué datos personales recolectaba. Ujú. Obviamente la que más recolecta es Gemini, o sea, Google siendo Google, ¿cierto? Claro. Pero hoy lo hicieron un poco como más, no sé si llamarlo transparente. Hoy justo fue el Google I.O. Ah, y mira. ahí lanzaron algo que se llama el contexto personal, ¿sí? Entonces ahora tú ya le puedes habilitar, listo, revísame el correo, revísame el calendario completamente y ya. Entonces él ya va a analizar todos tus correos, tu estilo de escritura al responder los correos y ya lo va a tener en cuenta, ¿sí? Le dieron como otro sentido, ¿no? Ya como una utilidad. Pero eso sí puede llegar a ser peligroso. De hecho, me pasó con Mistral, que es una empresa francesa, y yo hice el ensayo, decirle, oye, ¿dónde estoy? Y me dijo, Bogotá, Colombia. Y yo le pregunté, ¿cómo sabes eso? No, empezó a sacar excusas, ¿no? La típica, como ustedes lo mencionaron ahorita. No, que soy un modelo de lenguaje, yo no tengo acceso a esa información, no sé qué, pero, y no me dio la respuesta, ¿sí? Y es que por debajo se puede capturar mucha información, o sea, localización,
Dispositivo. dispositivo, inclusive, o sea, uno no es juicioso leyendo los términos y condiciones, entonces uno también, Exacto. ¿qué cosas le termina preguntando a la IA, cierto? Como decía Gastón, si él quiere como explorar y conocer, está saliendo con alguien, entonces redáctame qué le debo responder a esta persona, ¿cierto? Que él ya empiece a inferir cosas sobre tu vida personal y que luego esa información se pueda utilizar pues en tu contra. Eso sería peligroso. ¿M? Y puede pasar algo similar como pasó en las redes sociales, ¿no? ¿Ha habido brechas de seguridad conocidas hasta ahora en términos de la inteligencia artificial? Hasta ahora no, pero yo digo que el mayor reto es como a nivel interno, o sea, no tanto que la información salga a otros, sino que la misma empresa la utilice como para mal, ¿sí? Ok. Que te termine recomendando Claro. productos, de pronto si tú le haces una consulta y, y entonces ya sabe tus preferencias y entonces ya le empiecen a vender publicidad de terceros, ¿cierto? Y que en tu mismo chat ya te Claro. empiecen a promocionar productos en específico porque pues estás dentro del segmento de los datos que ya han capturado de ti. O sea, el ¿Mm? desafío de seguridad de la información sin ninguna duda. Ujú, ujú. Wow, qué increíble. Chicos, Tocayo, Oscar, Jorge Padilla, Gastón Feijó, agradecidos nuevamente de habernos conectado en esta conversación de Hablemos sin saber, donde hablamos sin saber. Algo sabemos todos de ella. En esta oportunidad nos juntamos con Oscar Caicedo. Oscar, muchísimas gracias por Muchas gracias. conectarte, por compartir tu información. No sé si tienes alguna palabra que transmitirle a la gente antes de cerrar este capítulo. No, a que utilicen la IA, o sea, no le tengan miedo, o sea, utilícenla para hacer su trabajo mucho más fácil, arranquen por las tareas que sean tediosas, ¿cierto? Por las tareas cansonas y demás, y para liberarles tiempo, de pronto para las tareas ya más creativas, también para tener más tiempo en familia. Entonces no vean la IA como un enemigo, sino como un aliado. Buenísimo, Oscar. Buenísimo. Y el equipo de Oscar, Hablemos sin sos un saber. crack. Gracias. Muchas gracias No, porque muchas gracias. clarísimo, todo el mensaje clarísimo, así que feliz de haberte tenido acá. Gracias, Gastón, Jorge y Lo Oscar. sumo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tu experiencia y feliz de seguirte y estar al tanto de qué estás haciendo, pensando en que ya hiciste algo comunitario y en particular a mí me gustan mucho las cosas comunitarias, veamos cómo la IA pueda impactar en lo social también, así que si tienes alguna idea o algo que podamos ayudar, cuenta con nosotros también. Felices. Sí. Súper, gracias. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuídate mucho y estamos Un conversando. abrazo, A ti, muchísimas gracias, que estén muy bien. Vale, cuídate, que estés bien. Chao, Chao. Oscar. chao, chao. Inteligencia artificial. Me dejó preocupado con la última parte, pero es parte de, estamos vendiendo toda nuestra No, pero información a las grandes era compañías. como el camino, era el camino lógico. Al final eso ya ocurre a nivel de tendencia en función de incluso lo que hacen los bancos. Imagínate, los bancos la información que tienen de todas las transacciones que hacemos, conocen nuestros gustos, saben que Gastón toma el Lo que mismo pasa es que hoy café día, todos los mismos días. a nivel computacional, con toda la información que anda dando vueltas, si tuviésemos la capacidad de poder conectar, no sé, compras de supermercado, transacciones, lo que hablas con ChatGPT, lo que hoy día registra tu auto porque tu auto también es eléctrico y se conecta a la nube, lo que registra tu reloj porque tu reloj también tiene conexión con tu ritmo cardíaco, etcétera. El mapeo está completo, ya está hecho. Lo único que falta es como conectar todo y a qué le entregamos toda esa información, que en este caso los más comunes son Google, Sí, Google y claro, Meta. Google y Meta, Sí. Google y Meta, exactamente. Bueno, No, pero Gastoncito, yo creo nada de estar que compartiendo información personal en ChatGPT. me conoce mejor que yo, pero bueno, con esto último que hablamos de la seguridad de la información es como que me estoy replanteando lo que estoy haciendo. Sí. Vamos a tener que investigar un poco más y no con ChatGPT. Claro. Sí, porque no quiero lo que decía recién Oscar, no quiero que mañana me digan, oh Gastón, ¿sabes qué? Hoy lo que le estás es ir a Starbucks y comprarte un cappuccino doble, no sé qué, y te están vendiendo el producto en base a la información que te Y, sacaron. y es porque la última Exacto. vez que fuiste a Starbucks te sentías similar y por lo que nos dijo tu ritmo cardíaco, Starbucks te hizo sentir mucho mejor y después las 4 horas siguientes fueron maravillosas. Como que ese análisis hoy día es súper probable. Claro. Muy Vamos a probable tener que que profundizar en ocurra este ya. tema, ¿eh?